Muchísimas gracias a todos los espectadores. Vamos a empezar siguiendo la controversia. Seguimos en la controversia. Insuficiencia placentaria aguda en forma redundante en fetos con crecimiento normal. Veamos. Quería exponerlo de un modo diferente, pero no puedo dejar de ser yo. Sigamos fomentando algo que podemos cambiar y que puede tener mucho impacto a nivel mundial. Una pirámide priorizada, una forma de vigilar y de ver tan cercanamente al feto desde sus orígenes y definitivamente con necesidad de tornarlo accesible a toda la población, a toda la población. Tenemos esa visión, esperemos que todos concordemos y seamos parte a muy corto plazo en esto. El fin supremo, además, es mejorar la comprensión para evitar muerte fetal. Como el caso de la izquierda, una gestación de 28 semanas, RCU, con un peso de 976 gramos, con Doppler de umbilical 0.88, normal, cerebral media dilatada 1.44 y resistencia de uterinas ligeramente aumentadas para esa edad de gestación. El feto murió al cuarto día esperando que la arteria umbilical se torne alterada, ya que se trataba de un RCU menor de 32 semanas, como es usual pensar que debe darse esa alteración. Y a la mano derecha vemos una serie de fetos que definitivamente murieron dentro de las 24 horas de la última evaluación, la cual evaluó el 90% solamente la arteria umbilical en fetos de crecimiento normal. Muertes inexplicadas para ese momento y algunas que tuvieron una evaluación diferente. El duelo perinatal es traumático en un feto muy esperado que ya pasó las 34, 35 semanas, que tiene un crecimiento normal, que tiene una anatomía normal, que nadie le ha encontrado un factor de riesgo y de pronto se da en una situación con un feto a término o postérmino, muy cercano al nacimiento. Un término de insuficiencia placentaria tradicionalmente catalogado dependiente de la cardiotocografía o el perfil biofísico patológicos. Eso es lo usual. Nosotros en mi institución asumimos desde hace mucho tiempo a la insuficiencia placentaria como aquello que ocurre en fetos de no RCU y que ocurre agudamente en término o posttérmino especialmente. Y típicamente se basa en la cardiotocografía, como les reitero, patológica. Pero están cambiando muchas cosas, se están encontrando algunas cosas que son antiquísimas, ¿no? Que la mayor cantidad de muertes fetales provienen de la población que tiene mayor del percentil 10, los de crecimiento adecuado y los de crecimiento grande, ya que los RCU a las justas están en una población de 5 a 8%, y la relación directa que había entre la muerte fetal y el feto pequeño se va perdiendo conforme avanza la edad de gestación. Por ende, al momento actual, no podemos discernir muy bien cuál es el verdadero feto en riesgo de un desenlace adverso como la muerte fetal. Ya sabemos algo que es evidente desde hace mucho tiempo, que los fetos pequeños tienen mayor proporción de este riesgo, pero los fetos de crecimiento normal y los grandes no están exentos de este riesgo. Centrarse, por ende, solo en estimar el peso, detectar al feto pequeño y vigilar solamente a eso, a ese feto, perdería la posibilidad de evitar una vigilancia de un feto de mayor crecimiento y que esté en riesgo de un desenlace adverso. Centrarse solamente en el peso podría ser dañino o no beneficioso versus la forma de vigilar el bienestar fetal. La placenta se ha investigado mucho más, se han encontrado, además de lo que ya conocemos como la mala adaptación de las arterias espirales, se han encontrado una serie de lesiones que cada vez se asocia a más desenlaces adversos que otrora vez no eran pensados. Y estas lesiones placentarias que nosotros como ginecobstetras, médicos maternos fetales, tenemos que conocer, tenemos que buscar una forma de qué expresión en el bienestar pudieran tener estas lesiones, ya que se está encontrando que
una gran proporción de óbitos fetales tienen estas lesiones placentarias. Conocemos, nos explicaba el doctor previamente, que la mala adaptación de arterias espirales pues condiciona a un trastorno expresado en la madre a través de las arterias espirales y manifestado en las arterias uterinas que sirven para la predicción, para la vigilancia, manifestándose diferentemente en relación a la edad de gestación, en la proporción de anormalidades. Y estas lesiones no repercuten agudamente y dan una primera característica de la insuficiencia placentaria aguda, la normalidad de las arterias uterinas, pues no hay un trastorno obstructivo crónico de mala adaptación. Los bebés cuando nacen, diferentes animales, dependen de la nutrición que les dé su madre. Esto ocurre en el feto. Desde sus orígenes, más precozmente dependen de la nutrición que le dé la placenta. La perfusión adecuada va a permitir que, actuando en una etapa de crecimiento logarítmico, cualquier interrupción de esta perfusión va a repercutir en el crecimiento fetal, dando indicadores de perfusión anormal. Pero conforme pase la edad de gestación, el bebé ya adoptó un crecimiento normal y ya no va a estar con la necesidad de nutrición, sino con una necesidad oxigenatoria, de una normalidad de membrana que permita una difusión anormal. Por ende, la utilidad de algunos indicadores de difusión anormal podrían ser de mucha utilidad en estos bebés. Si nosotros no llegamos a comprender cómo es la progresión de anormalidad en el trastorno crónico, en la insuficiencia placentaria crónica, aquella asociada a cambios obstructivos variables en su severidad, que repercuten en un vaso común que es la arteria umbilical, como un indicador de perfusión anormal, no vamos a poder vigilar a los bebés que, habiendo tenido un crecimiento normal, no están expuestos a cambios obstructivos vellositarios ni subperfusión, y por ende la arteria umbilical típicamente será normal. Otra característica de la insuficiencia placentaria aguda, normalidad de la arteria umbilical, pues ese feto no habrá estado expuesto a un trastorno obstructivo vellositario o de subperfusión crónico que repercuta ni en su crecimiento ni en la arteria umbilical. Desde antiquísimas épocas se conoce que los cambios asociados a una protección cerebral en un trayecto hacia la muerte, hacia la hipoxia, hacia la acidemia, evaluado en vasos en animales previamente y luego en seres humanos, tiene que ver mucho con el aumento del flujo cerebral para proteger un órgano blanco. Eso se objetiva a través de la vasodilatación de vasos cerebrales. El vaso más cercano hasta el momento es la cerebral media. La fisiopatología de la hipoxia se está investigando y se ha aclarado mucho más. Incluso para hablar del trabajo de parto, la muerte en el trabajo de parto, está implícito de por medio el aumento del flujo como una necesidad de proteger un órgano blanco. Eso se manifiesta como en aumento del flujo diastólico, vasodilatación cerebral, disminución objetiva, operacional del índice de pulsatilidad, del índice de resistencia de la arteria cerebral media, y también se ha usado un indicador matemático, la relación entre la cerebral y la arteria umbilical. Así, podemos diferenciar algunas características entre la insuficiencia placentaria aguda con un feto de crecimiento normal, en el cual no hay impacto sobre las arterias uterinas ni sobre la arteria umbilical, pues no hay obstrucción vellosa ni subperfusión, pero sí hay un trastorno en la difusión, como suele haber también en la insuficiencia placentaria crónica, en la cual hay predominio de los cambios de difusión sobre los cambios de perfusión dependientes de la edad de gestación y del grado de severidad de los cambios obstructivos. Pero nos preguntamos, ¿qué ocurre antes, durante y después? Ya sabemos mucho de lo que es RCU, que implica una serie de vasos fetales que están presentes antes, durante y después de estas características generales.
Y ahí la controversia y las investigaciones que están empezando sobre la vigilancia fetal. Hablamos de algo agudo y reciente, por ende es infructuoso buscar sus manifestaciones en más de 2 semanas de su ocurrencia. Es infructuoso buscar un cambio agudo tan lejano al desenlace. Sabemos que en RCU temprano el Doppler se altera antes que la cartografía, antes que el perfil biofísico. Sabemos que en RCU tardío el Doppler se altera antes que la cartografía, el perfil biofísico. ¿Por qué en fetos de crecimiento normal esta progresión ha de ser diferente, ha de ser contraria a lo fisiológico? La progresión tendría que ser muy semejante, que habría una manifestación hemodinámica Doppler que se dé antes de las variables tardías, como ocurre en cualquier fenómeno o circunstancia hacia la muerte. Así han empezado desde hace mucho tiempo la investigación en fetos de crecimiento adecuado, incluso grandes, y el parámetro universalmente usado es el ratio cerebro-placentario. Esa relación que usualmente sabemos que menores del percentil 5 es una normalidad del ratio y se ha evaluado tanto en fetos pequeños como en fetos adecuados y grandes, y al momento se ha encontrado que la posibilidad predictiva es baja, que es mejor que encontrar el tamaño fetal, pero en relación a las características de predicción, de asociabilidad a desenlaces adversos, es baja. Y hay una serie de explicaciones que vamos a ver. Continuar solamente en el ratio cerebro-placentario, vislumbro que continuará siendo infructuoso. A pesar de que el percentil 5 lo hayamos dejado un poco y hayamos buscado el percentil 10 para buscar alguna asociabilidad, va a ser infructuoso. Vamos a ver algunas explicaciones del por qué el ratio evidencia baja asociación. El ratio en el RCU tiene un comportamiento diferente. Veamos que el valor individual de la umbilical o de la cerebral tienen características normales, percentil 94 de la umbilical, percentil 18 de la cerebral, ambos independientemente normales. Sin embargo, el ratio está en el percentil 4. Este es un B con RCU en el cual vemos cuál es la progresión usual de la cerebral y de la arteria umbilical. Tiende a bajar y tiende a subir la arteria umbilical. Por ende, el parámetro más sensible es el ratio menor del percentil 5. Este feto, con esas características. Sin embargo, en el crecimiento normal, no hay cambios obstructivos que repercutan sobre la arteria umbilical. Por ende, seguirá su curso como un embarazo normal de disminución progresiva hasta el final del embarazo. Miren acá la arteria umbilical en el percentil 9, manifiestamente en este índice de pulsatilidad, una onda diastólica muy amplia, 0.63. Sin embargo, la cerebral media, evidentemente, significativamente dilatada. El ratio, percentil 8, normal. Si asumimos que este bebé debe vigilarse en base al ratio, vamos a fallar en poner en alto riesgo a este bebé. Este bebé ya está muerto, y así como hay muchos otros que han tenido estas características. El comportamiento, así, es muy diferente en el RCU versus el crecimiento normal. Esto lo ha mostrado, lo ha manifestado últimamente el maestro Nicolaides, lo escuchamos en este momento. Cerebro-placental ratio is useful in small babies, but not in big babies. Así es. El ratio no es útil en el bebé de crecimiento normal ni el grande. ¿Qué utilidad podría tener la arteria umbilical y qué utilidad podría tener el ratio cerebro-placentario si la posibilidad de que se alteren es tan minúscula? Y eso que en este momento estamos mostrando en el percentil 10. Si usáramos el percentil 5, la posibilidad de alterarse conforme el peso aumenta va a ser mucho menor. Y un parámetro que no se va a alterar, ¿cómo nos va a advertir de que ese bebé está en riesgo? Ahora, ¿es la anormalidad cerebral el estadio más cercano a la muerte cuando la arteria umbilical es normal? ¿Qué ocurre antes
justo y después. Un conocimiento que surge para el RCU, en el cual se objetiva que tener un istmo aórtico reverso se asocia significativamente tanto a cesárea por distrés fetal y acidosis en RCU con umbilical normal, teniendo previamente la cerebral media. ¿Y por qué se da esto con umbilical normal? Porque ese feto no ha estado expuesto a cambios obstructivos significativos en el árbol vellocitario, por eso no va a tener repercusión en la arteria umbilical. La alteración de perfusión va a ser mínima en ese bebé, pero va a manifestar alteración de difusión oxigenatoria con vasodilatación cerebral y como un mecanismo de mayor redistribución de flujos de preservación cerebral, la alteración del istmo aórtico en una situación dependiente de el juego entre las resistencias cerebrales o supradiafragmáticas y las resistencias subdiafragmáticas. Jean-Claude Furon estableció también unas evaluaciones que pueden tener una evaluación cualitativa, el índice de flujo ísmico manifestados en una evaluación cualitativa en la forma de las ondas, desde el tipo 1 hasta el tipo 5 como el más severo en relación a la magnitud de la diástole reversa del istmo aórtico. No es lo mismo, no sería lo mismo tener una pulsatilidad simplemente ligeramente aumentada que una diástole predominante sobre el flujo anterógrado como un indicador. Hay necesidad de abundar más en esta investigación. El istmo aórtico es conocido que se asocia tanto a muerte fetal como desarrollo neurológico normal. Una información extraída del RCU. Vemos acá en el corte sagital y a la derecha el corte de 3 vasos. El corte sagital es el corte que genera más confusión, pues se ven los dos en un mismo plano, tanto el ductus arterioso como el istmo aórtico, y genera la mayor confusión en los informes de reporte de anormalidad o normalidad del istmo aórtico, versus el corte de 3 vasos, donde lo vemos en un solo plano, uno separado del otro, y por tanto la posibilidad de objetivar más fehacientemente la diástole reversa del istmo aórtico. Hay que tener precaución en las evidencias en base a que los reportes no puedan representar realmente el vaso evaluado. Este es un caso, el caso 0 que le llamo, el año 2014, un feto de 1599 gramos con un IP de umbilical 0.83 que llega al área de monitoreo con este reporte de 29 semanas 3 días por biometría, circular simple al cuello, Doppler de umbilical normal, sin mayor evaluación. Se le hace en ese momento un monitoreo electrónico fetal, encontrándose un trazado patológico con desaceleraciones de tipo 2, no reactividad y variabilidad disminuida. Nos llamó la atención este feto y mientras se llama a la emergencia, se pasa a evaluación Doppler y se encuentra lo siguiente. Se ratifica la umbilical normal, se objetiva cerebral media significativamente dilatada para la edad de gestación, uterinas normales en el promedio, e istmo aórtico reverso, vemos acá en la imagen, pasa a sala de operaciones, Apgar 3.7, crecimiento en el percentil 25, normal, y fallece al segundo día, acidémico. Muerte neonatal, sin malformaciones ni infección. Así, empezamos a evaluar a los fetos que llegaban con alguna signología de riesgo y con un crecimiento normal. Y encontrábamos normalidad de arteria umbilical, alteración evidente, significativa de la cerebral y istmo aórtico reverso en un feto de crecimiento normal, con una normalidad, miren, del ratio cerebro-placentario, percentil 54. Asumir que el ratio cerebro-placentario es un indicador que da riesgo en este bebé nos llevaría a no advertir la necesidad de evaluar el istmo aórtico o de hacer un examen complementario como una cardiotocografía y evitar la muerte de un bebé de crecimiento normal en una situación altamente evitable. La resistencia subdiafragmática más disminución de la resistencia cerebral son dos mecanismos que condicionarían a que se dé esta
diástole reversa del istmo aórtico sin haber una resistencia placentaria significativamente aumentada que repercuta sobre la arteria umbilical. Así, el crecimiento normal y el feto en riesgo de muerte en esta situación debería tener un lugar al lado del RSIU, pues las manifestaciones hemodinámicas de protección serían muy semejantes al RSIU de presentación tardía, en las cuales predominan las manifestaciones de difusión anormal, cerebral media dilatada con un criterio de entrada en un contexto de umbilical normal. Decidimos hacer un pequeño estudio, para buscar qué indicadores teníamos, como el criterio de entrada era peso normal y umbilical normal. Encontramos que la mortalidad perinatal en estos bebés, en los 3 evaluados, se encontró vasodilatación cerebral y en los 3 evaluados se encontró istmo aórtico reverso de los 3 fallecidos. Y el total, la mayoría, solamente tenían arteria umbilical, como lo demostré previamente. Las muertes ocurrían ya sea en sala de observación, en hospitalización, pero todas dentro de las 24 horas, con un peso estimado y al nacer típicamente normal e incluso grandes. Así es, se encontró que la posibilidad de tener alterada la cerebral media agregaba un valor a la cardiotocografía, que ya sabíamos que una cardiotocografía patológica o un monitoreo intraparto patológico pues predicen con alta posibilidad una acidemia o un desenlace adverso en un feto de crecimiento normal como una condición aguda. Pero vimos que el hallazgo de cerebral media dilatada con istmo aórtico reverso predicen también o se asocian a un desenlace adverso en estos bebés que otrora vez eran vigilados solamente con la arteria umbilical. Algunas conclusiones, como que la cardiotocografía normal o sospechosa continúa siendo un indicador de insuficiencia planetaria aguda, el istmo aórtico reverso y la vasodilatación de arteria cerebral son indicadores Doppler de insuficiencia planetaria incluso más precoces que la cardiotocografía, pues se cumple lo fisiológico. La vasodilatación cerebral en fetos con crecimiento normal a término y posttérmino es altamente sensible para la detección de insuficiencia placentaria y desenlace adverso, y el istmo aórtico reverso en fetos con crecimiento normal a término y posttérmino es un paso posterior a la vasodilatación de arteria cerebral que implica mayor redistribución de flujos ante un evento hipóxico y es altamente predictivo para la detección de insuficiencia placentaria con desenlace adverso. ¿Qué recomendaciones? En fetos con arteria umbilical normal, realizar la evaluación Doppler de la arteria cerebral media como prueba del bienestar al ingreso de gestantes a término y posttérmino con crecimiento fetal normal y sospecha de insuficiencia placentaria. Evaluar el istmo aórtico en fetos a término y posttérmino con crecimiento normal y vasodilatación de la arteria cerebral y la alteración conjunta de cerebral y del istmo aórtico, aún con perfil biofísico normal, predice también cardiotocografía anteparto dudosa o patológica y necesidad de cesárea de emergencia, sufrimiento fetal intraparto. Por tanto, podría considerarse el parto por cesárea a la admisión para evitar demoras y exámenes innecesarios, especialmente en fetos que con un contexto lo ameriten. Propuestas: fomentar la capacitación de evaluación Doppler en situaciones diferentes a la restricción del crecimiento intrauterino para tornar las evaluaciones más reproducibles y asociables. Difundir que en fetos con peso normal la evaluación Doppler de la arteria umbilical es insuficiente y no es una estrategia adecuada para evitar muerte perinatal. El ratio es usualmente normal en fetos de crecimiento normal o grande en situaciones de hipoxia o riesgo de desenlace adverso. Así, a la progresión en la insuficiencia placentaria crónica del RSIU, la progresión de la normalidad en la insuficiencia aplacentaria aguda debe ganar un sitial, al menos para documentar y objetivar que tal o cual evaluación no amerita indicación. En realidad, no podemos tener evidencias al momento si no empezamos a evaluar en esta forma para decir esto no sirve o demostrar que realmente la progresión de anormalidad hemodinámica es predictiva y es lo más temprano frente a la cardiotocografía patológica o el perfil biofísico patológico
antes de la muerte fetal. ¿Por qué otros motivos el Doppler evidencia baja asociación? Variabilidad en la tabla de referencia. Así es, una misma población de estudio puede tener significancias diferentes si usan diferentes valores de referencia. Por ejemplo, acá, con una referencia 1, el P5 va a ser más alto, en la referencia 2 el P5 puede ser más bajo. Yo puedo asumir que usando la referencia con umbral más bajo, no hay diferencia significativa entre los que tienen más del percentil 5 versus los que tienen menos del percentil 5. 8 versus 5 no hay diferencia significativa. Sin embargo, si yo uso una referencia con un umbral más alto, voy a objetivar que aquellos que tienen mayor del percentil 5 tienen una diferencia significativa con aquellos que, en base a esta referencia, tienen menor del percentil 5. 11% versus 2% es diferente significativamente versus 8% versus 5%. De que impactan los valores de referencia, están impactando. La no inclusión del istmo órtico. En el árbol de decisiones vemos que cuando evaluamos el istmo órtico en el RCU, cuando la cerebral media está normal. Y si yo uso un valor de referencia cuyo umbral es más bajo, yo puedo asumirle que la cerebral está normal y puedo dejar de evaluar el istmo órtico y puedo dejar de advertir un feto en riesgo, ya sea RCU o ya sea un crecimiento normal, y evitar toda una serie de desenlaces adversos. 4. La baja calidad técnica Doppler y el no control de factores de confusión. Todas estas evaluaciones son casos reales, informaciones reales en fetos con desenlaces adversos en el cual se ha objetivado que al análisis de la onda de velocidad de flujo y la forma de medición repercute dando un valor falsamente normal y dando una seguridad falsa de bienestar cuando de pronto se da un desenlace adverso como una muerte fetal. O una evaluación Doppler en un corte sagital en el cual vemos una confusión por el flujo diastólico del istmo órtico y vemos que se informa como istmo órtico normal y asociándose a un desenlace adverso cuando en realidad no es el istmo órtico. O este vaso que fue reportado como istmo órtico normal en un bebé con un desenlace adverso cuando en realidad es el ductus arterioso, igual que este feto de 3600 con Apgar 5.7 con NST anormal con reporte de istmo aórtico normal, cuando en realidad ese no es el istmo aórtico, es el ductus arterioso. Así que hay que tener precaución en que las evidencias se estén fundamentando solo en reportes y no en la observación y la experimentación y más aún en la auditoría de imágenes. En estos tiempos es necesario optimizar la calidad de las evaluaciones y auditar imágenes que estén siendo más asociables a los desenlaces adversos y que fundamenten mucho más las evidencias. Otra causa, el tiempo entre la evaluación y el desenlace adverso. Ustedes vean todas las publicaciones de radio cerebroplacentario, vean el tiempo entre el desenlace adverso y la última evaluación. Varía entre 4 semanas hasta 72 horas, 48 horas. Entonces no podemos estar hablando de un desenlace adverso prevenible, evitable, predecible, con un indicador Doppler, cuando la evaluación Doppler se hizo más allá de los 15 días, más allá de la semana, si se da en una situación de agudeza. Ahora, esta publicación también ha sido realizada hace unos días, en la era COVID. Un feto, una gestante de 31 semanas, sin enfermedad crónica, que empieza con distrés respiratorio agudo, sepsis y disfunción multiorgánica, y con un trazado no categórico de anormalidad. Y de pronto, peso 2.700, percentil 54, no RCU, con Apgar 1.1, acidémico, que muere a los 2 días. Cuando nosotros debemos comprender muy bien que la insuficiencia placentaria aguda en cualquier gestante que tenga alguna alteración que interfiera con la oxigenación o la perfusión pueda estar repercutiendo en un feto y este feto tenga manifestaciones hemodinámicas como primera manifestación antes del deceso y antes de la manifestación biofísica o cardiotocográfica. Decálogos. La relación directa entre tamaño fetal y muerte se debilita conforme avanza la edad gestacional, pues la mayoría de óbitos ocurren en crecimiento normal. Es absoluto que no todo feto amerita Doppler.
Es absoluto que no todo feto amerita Doppler, pero también es absoluto que no hay una forma idónea de precisar quién no lo amerita. El peso fetal ya falló en establecer con idoneidad la necesidad o no de Doppler. La vigilancia sí debe optimizarse y sí requiere una mejor comprensión. En crecimiento normal, el Doppler también se altera antes que la cardiotocografía, el perfil biofísico. La evaluación de la arteria umbilical es insuficiente en crecimiento normal y no es una estrategia adecuada para evitar muerte perinatal. Se manifiesta con indicadores Doppler de difusión anormal y normalidad de indicadores de perfusión. El ratio no es útil en el feto de crecimiento normal a grande. La vasodilatación de cerebral con referencias más sensibles tendría mayor utilidad predictiva que el ratio. El ritmo aórtico reverso sería un grado más severo de redistribución de flujos y un paso más cercano a un desenlace adverso en fetos sin cambios obstructivos significativos, especialmente con umbilical normal. Una evaluación integrada con factores de riesgo maternos, Doppler, cardiotocografía y perfil biofísico tendría el mayor rol predictivo en la insuficiencia placentaria aguda. Muchas muertes de fetos con crecimiento normal no serían inexplicadas, sino inexploradas y totalmente evitables. Muchísimas gracias. Listo. ¿Me escucha, Vane? Sí, ¿se escucha? Sí, doctor, se le escucha perfecto. Walter, muchas gracias por tu presentación clarísima. Los que te seguimos en tus redes, venimos desde hace algún tiempo viendo, revisando, preocupados, la muerte perinatal en fetos de buen crecimiento y de forma inexplicable es absolutamente dolorosa y a veces nos puede poner contra las cuerdas. Y yo ahora me doy la razón cuando siempre quise que esta charla la escuchemos la gente que estamos dedicados en el día a día al manejo de embarazos que pueden ser normales y tener un desenlace como este. Esto daría para mucha discusión, pero me encantó tu charla y yo creo que nos queda a nosotros seguir profundizando en este tema, cada uno de nosotros.